Muy buenas a todos. Mi grupo está conformado por Julián David Sierra Lozano y quien les habla, Juan Sebastián Fravardila. Y hoy les vamos a presentar la teoría del consumidor. Bueno, en esta presentación vamos a hablar de los siguientes conceptos. Primero que todo, el efecto total y conceptos importantes, los conceptos que van alrededor de este. También vamos a hacer una aplicación de lo que es el efecto total, pues digamos al mercado ya como tal con dos bienes. Vamos a hablar también de políticas públicas como lo es el ingreso solidario y digamos su aplicación también en temas de mercado. Y por último, el bienestar de productores y consumidores. Empezamos entonces con lo que es el efecto total, su composición y conceptos importantes. Definimos al efecto total como teóricamente la sumatoria del efecto renta y el efecto sustitución. Y básicamente lo que va a determinar el efecto total es qué tanto varía el comportamiento de consumo de un consumidor, valga la redundancia, al momento en el que existe una variación en el precio de un bien y también puede ser en el precio, no, perdón, en la renta del consumidor. Tenemos entonces aquí a nuestra izquierda una tabla, una gráfica que nos muestra, pues, digamos, gráficamente, valga la redundancia, cómo es el efecto total, que por lo general vamos a tener un efecto de sustitución positivo y un efecto de renta negativo, un efecto de renta positivo también, actuando estos dos en conjunto, pero también vamos a tener casos excepcionales en donde puede estar también el efecto total negativo, que ya los vamos a pasar a ver posteriormente. Entonces, hablamos de efecto de sustitución como la manera en la que varía el comportamiento de consumo de un individuo al momento en el que existe una variación únicamente en los precios, con respecto a los precios. Para ejemplificarles esto, podemos poner el caso de un individuo que en su diario vivir compra carne de res o mensualmente compra carne de res para nutrirse, eh, pero llega un momento en el que la carne de res aumenta su precio. En este punto, lo que va a hacer el individuo es empezar a demandar menos carne de res y empezar a buscar la manera en la que sustituye la carne de res por otros bienes que le otorguen las mismas propiedades nutricionales, como puede ser, por ejemplo, el pollo o la carne de cerdo e incluso granos como las lentejas. Ahora, el efecto renta nos va a hablar de qué manera varía el comportamiento del consumidor, pero ahora en base a el ingreso, a una variación en el ingreso o pues su poder adquisitivo. Para ejemplificarles esto, también podemos poner, por ejemplo, una persona que mensualmente consume, pues digamos, huevos, es un alimento bastante usual en sus comidas, más sin embargo, pues debido a su salario, esta persona consume huevos, digamos, de menor calidad y en menor cantidad. Más sin embargo, llegada al aumento de su salario, pues este consumidor va a empezar a demandar una mayor cantidad de huevos y también una mejor calidad de huevos. Ahí es cuando empieza a actuar el efecto renta y pues el efecto renta, tanto el efecto sustitución, actúan en conjunto. Aquí tenemos, pues, digamos, dos ejemplos ya de bienes que son, pues, bastante extraños, como lo pueden ser los bienes inferiores, que son aquellos bienes que, pues, al momento de un aumento en la renta, su consumo disminuye, en donde vamos a tener un efecto renta negativo, pero no lo suficientemente fuerte para contrarrestar el efecto de sustitución. Y también tenemos los bienes Giffen, que son aquellos que al momento de su aumento en precio también aumentan su demanda, lo cual pues también va a tener un efecto renta negativo, que aquí sí va a ser lo suficientemente fuerte para contrarrestar el efecto de sustitución, que es uno de los casos en los que el efecto total pues va a ser negativo. Bueno, continuando con los conceptos, las demandas marshallianas pues son aquellas demandas que dependen del precio y el presupuesto. Y con respecto a estas dos variables, pues permiten obtener la mejor cesta posible. Y en cuanto a las demandas hicksianas, bueno, tienen en cuenta la variación de los precios de un bien al momento de determinar qué tanto se demandaría este bien por un consumidor. Esto hace que se mantenga constante la utilidad de este bien y, bueno, son muy útiles para determinar cómo se puede variar el comportamiento de consumo de ese bien, llegando a generar una nueva cesta de mercado en la que se mantenga constante aquella utilidad. Y bueno, bueno, el consumidor también busca maximizar toda su utilidad y por ello gasta todo su presupuesto, como se logra apreciar en la gráfica.
Listo, perfecto. Ahora pues vamos a mirar una pequeña aplicación al mercado, lo que es el efecto total, efecto renta, efecto sustitución, a partir de dos bienes que son sustitutivos imperfectos, que son el pollo y las lentejas. Recordemos pues aquí su función de utilidad, que es una de tipo Cobb-Douglas, y pues lo que les dije, vamos a ver sus demandas marshallianas y se va a calcular el efecto total, efecto renta, efecto sustitución. Para esto hicimos un pequeño video explicativo al que vamos a poner atención atenta. Entonces, pues vamos a desarrollar nuestro ejercicio en base a estos dos bienes que son pollo y lenteja, siendo sustitutivos imperfectos. Tenemos entonces aquí pues todos nuestros datos, un M de 150.000, el cual es gastado el 60% en pollo, que es X1, y el 40% en lentejas, que es X2. Tenemos aquí el precio del pollo, el precio de nuestras lentejas, y pues lo que vamos a hacer en este ejercicio es hallar todo lo que son demandas marshallianas y utilidades originales, también estos mismos aspectos después de un impuesto a la renta de un 15% y también después de una subida en precios de un 20%. Iniciamos entonces con nuestras demandas marshallianas sin ningún tipo de cambio ni en renta ni en precios. Vamos a utilizar nuestra ecuación normal de demandas marshallianas, ya que se trata de una función de tipo Cobb-Douglas, arrojándonos así que este individuo demanda 4.5 unidades de pollo y 6 unidades de lentejas, dándonos así una utilidad de 5.05 sin ningún tipo de cambio, repito, en renta ni en precio. Ahora, con un cambio en la renta de un 15% de un impuesto, tenemos ahora un nuevo presupuesto de 127.500, el cual lo vamos a reemplazar en las ecuaciones de demandas marshallianas para cada uno de los bienes, arrojándonos así estas demandas que, como podemos ver, son menores en comparación a las originales. Esto ya que se trata de bienes normales. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una disminución en nuestro poder adquisitivo, la demanda de cada uno de estos bienes caerá, como podemos ver aquí. Y de igual manera, la utilidad va a caer. De similar manera, vamos a ver entonces con el aumento en los precios de un 20%, que como podemos ver aquí, lo reemplazamos de igual manera en en las ecuaciones de demandas marshallianas, arrojándonos una utilidad, pues digamos, menor, que va a ser muy similar incluso con las que nos arrojan tras un impuesto a la renta de un 15%. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es evaluar qué tanto tendría que compensar este individuo su salario, es decir, qué tanto tiene que subir su salario para seguir manteniendo un nivel de utilidad original, que recordemos es de 5.05. Entonces, lo que primero vamos a hacer es fijar este nivel de utilidad mediante la ecuación de nivel de utilidad fijo. Evidentemente, pues nos va a dar 5.05. Y tras esto vamos a reemplazarla en la función de gasto. ¿Qué vamos a hacer con la función de gasto? Hallar un nuevo M. Este M nuevo mayor para compensar, digamos, nuestro nivel de utilidad, mantenerlo fijo, habiendo un aumento en precios, como podemos ver aquí. Entonces, este nuevo presupuesto va a ser de 180.000 para que el consumidor pueda mantener este nivel de utilidad fijo. Y lo podemos comprobar con nuestras ecuaciones de demandas marshallianas, reemplazando este nuevo presupuesto aquí y también teniendo los nuevos precios en cuenta, dándonos exactamente igual las utilidades a cuando las teníamos originalmente, como podemos ver aquí. Ahora vamos a calcular el efecto sustitución, efecto ingreso y por ende efecto total eh, de este bien, en este caso el X1, es decir, el pollo. Vamos a utilizar entonces en el efecto sustitución nuestra ecuación de efecto sustitución, que es el nivel de demanda del bien, es decir, el pollo, tras el aumento en precios menos el nivel de demanda original, todo por el precio original del pollo. Esto nos da un resultado de menos 15.000. Este menos, ya ahorita vamos a pasar a explicar de qué se trata, qué quiere decir. En el caso del efecto ingreso, pues vamos a utilizar nuestra ecuación de efecto ingreso, manteniendo pues nuestro nivel de presupuesto original y calculando la resta también de estos dos precios, ¿sí? Dándonos un dato de menos 1.25. Los vamos a sumar, menos 15.000, menos 1.25, nos da como resultado menos 15.000, 1.25 como efecto total. Así ya lo habremos calculado. ¿Qué quiere decir este menos? Pues básicamente lo que hablábamos anteriormente, de que al ser bienes normales, pues al subir el precio, en este caso, lo que va a hacer el individuo es demandar cada vez menor cantidad de aquel bien. Bueno, eso sería todo por la parte de efecto total y efecto renta y sustitución.
Ahora, Entonces, pues vamos, disculpen, ahora ya vamos con políticas vale, públicas. en cuanto a las políticas públicas, el ingreso solidario, pues, es el aporte económico que brinda el gobierno colombiano para, pues, compensar el presupuesto de los colombianos, valga la redundancia. Y bueno, llega a más de 4 millones de hogares colombianos en diferentes ciudades y municipios del país, como se logra apreciar en la imagen, pues dichos departamentos son los que más emplean este ingreso solidario. Bueno, se entrega mediante cuentas bancarias y giros postales. Y los puntos de pago varían según los territorios. En cuanto al bienestar de los consumidores y productores, bueno, el excedente del consumidor y productor es la relación entre las necesidades y las expectativas del productor y el consumidor. Y como se logra apreciar en la gráfica, el excedente cero representa a la primera unidad del bien adquirida. Si el excedente es positivo, pues representa las primeras unidades adquiridas de un bien. Y por último, si el precio del mercado es el precio constante por la unidad del bien establecida por su consumidor, por su productor. Bueno, y bueno, esta sería la bibliografía de toda la información que recabamos en esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.